Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes todos. Mire, yo he pensado mucho con respecto al reino de los cielos, ya que estamos viviendo en esta pandemia y después que acabe la pandemia, si es que ya va a acabar, entonces va a venir aquella entrega a la lujuria, a la prostitución, a la Sodoma y Gomorra, igual era en la ciudad de Sodoma y también en la de Gomorra. Va a acontecer en el mundo, eso es lo que se prevé, eso está previsto. Entonces, antes de que acontezca eso y prevén que eso acontezca ahora en el año de 2024, 2023 va a ser el año en que las personas van a recuperarse de cierta forma de la pandemia, pero después que las personas que pasen la pandemia, entonces el mundo, la sociedad van a entrar en aquella confusión, van a entregarse a toda lujuria, a todo lo que nos sirve, todo lo que es injusto, todo lo que es errado, todo lo que es pecado. Ellos van a ir con fuerza a atender a los apetitos de la carne. Eso es lo que se prevé. Y todo eso obviamente contribuye para que el reino de Dios llegue. Igual como usted va a ver hoy en la novela Génesis, cuando las personas estaban disfrutando los deseos de la carne, haciendo su voluntad, entonces Dios envió el diluvio y mató a todo mundo, todo mundo. Bien, eso va a suceder en la venida de Jesús. Cuando Él venga, Él va a venir a buscar su iglesia inmaculada, la iglesia por la cual Él dio su vida. Y si usted ha dado su vida por la fe en el Señor Jesucristo, usted ha procurado vivir en la justicia, usted ha pagado el precio alto para vivir en la justicia y por la justicia y en la justicia, usted puede tener certeza de que usted será contemplado, contemplada, porque Dios es justicia. Y aquellos que aman la justicia, aman a Dios. Quien ama la justicia, ama a Dios. Quien ama la injusticia, ama al diablo y todo su infierno. Entonces cada uno va a recibir de aquello que siembra. Bien, pero yo quería hablar con usted con respecto al reino de los cielos. Jesús dice que el reino de los cielos es comparado al hombre que encontró un tesoro. ¿Y qué tesoro? Él encontró un tesoro y ¿qué es lo que él hizo? Él escondió el tesoro, guardó el tesoro y fue y volvió a su casa, se deshizo de todo, vendió todo, 100%. Quiere decir, él dio todo lo que él tenía. En cambio, dio un montón de dinero para después poder comprar el campo donde estaba escondido el tesoro. Quiere decir, nosotros hablamos ayer del dar, que ese es el secreto de la fe, usted tiene que dar para poder recibir. Entonces, cuando la persona entiende eso, si ella es sabia, ella entrega, ella se da, ella no tiene restricciones en su entrega para con el Señor Jesús. Ella lo acepta, no apenas así, de corazón. Ella lo acepta de cuerpo, alma y espíritu. Ella se entrega 100% a esa fe. Ni todos están dispuestos, es claro, a eso, pero el sacrificio no es para todos. La salvación, infelizmente, no va a suceder para todos. Jesús vino para todos, pero ni todos aceptan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero los que aceptan es como ese hombre feliz que encontró el tesoro y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo, tomó posesión de aquel campo y el tesoro estaba allá. Y así es como cuando la gente se encuentra con el Espíritu Santo, cuando la gente recibe el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, antes de que nosotros
recibamos el Espíritu Santo, tenemos que obviamente dejar el pecado, tenemos que negar nuestra carne, negar nuestra concupiscencia, nuestros deseos. Pero una vez habiendo pagado por ese tesoro que nosotros queremos, que es el Espíritu Santo, entonces Él viene, tomamos posesión. Y una vez nosotros con el tesoro, todos los días usted va a tener ahí el derecho de agarrar una moneda y usarla para vencer, para comprar, para adquirir, para tomar posesión de aquello que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Entonces usted que es la persona que está tal vez gimiendo por causa de su fe, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Usted evalúe bien cómo es difícil entrar en el reino de los cielos. Es difícil. No es para todos. Es solamente para aquellos que están determinados, aquellos que pagan el precio, hacen lo que pudieran para tomar posesión del reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es como una mercancía en el mercado o en la esquina, no. El reino de los cielos, mi amigo, mi amiga, es un tesoro reservado para aquellos que aman la justicia, que aman aquello que es cierto, aquello que es justo, aquello que es correcto, que aman entonces al Señor Jesucristo. Usted que me ve en este momento y está pasando por momentos difíciles en su vida, todos nosotros pasamos momentos difíciles. Hay momentos buenos, hay momentos difíciles, pero nosotros estamos vivos y cuando estemos luchando es porque estamos vivos. Los muertos no luchan, no es verdad. Entonces, mi amiga, dé gracias a Dios por eso. Dé gracias a Dios porque usted tiene fuerza para luchar. Esas fuerzas vienen de Dios. Y sepa que el galardón para aquellos que luchan por lo que creen, que es el reino de los cielos, esos serán llenos. Es lo que Jesús habla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llenos. Aleluya. Gracias a Dios. Dios los bendiga a ustedes en el nombre del Señor Jesús. Y hoy en la noche nosotros tenemos la Santa Cena en todas las iglesias universal del Reino de Dios. Yo estaré aquí en el Templo de Salomón participando de la misma con aquellos que vengan. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.